Hola, ¿qué tal amigos de investing.com? En el vídeo de hoy vamos a intentar analizar una acción que está siendo castigada, que lleva un track record negativo de casi del 36-37% en el último año, ¿no? Que tiene buenas valoraciones, que tiene buenas métricas y datos fundamentales, pero que se viene arrastrada desde hace todo este tiempo por la narrativa de que la IA va a destruir millones de empresas, millones de puestos de trabajo, que la IA va hacer quedar obsoletas algunas de las empresas que han estado funcionando hasta hace muy bien poco, de manera estupenda, maravillosa, con ingresos crecientes, etcétera. Y vamos a ver si realmente, antes de la presentación de sus resultados, es una oportunidad o puede ser un poco una trampa de valor, ¿no? Y que sus negocios o, por así decirlo, sus ingresos se pueden ver involucrados aquí, ¿no? Sin más, pues vamos a ir a ver qué nos cuentan en investing.com, evidentemente, y en Investing Pro. La empresa en cuestión es Adobe, una de las empresas de software más importantes, ¿no? del panorama, de cierta manera, pues actual, ¿no? Con unos ingresos, con una capacidad de generación bastante importante, pero que en el último año en concreto lleva una caída del 36%, en concreto. Si miramos un poco más allá, pues un 39 en los últimos 5 años, tras una caída en 2023 y otra subida, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, en lo que vamos a ver es cómo está la compañía antes de la presentación de resultados, ¿vale? Y para eso, pues vamos a verlo con investing.com, con Investing Pro y los datos que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Lo primero, ya os digo, es ver un poco el gráfico y cómo ver esta caída y esta evolución constante en el último año, cómo esta empresa se ha venido arrastrada, ¿no? Por toda la narrativa igual que otras empresas de software, ¿no? Arrastrada, ¿no? Por esa narrativa de que la IA va a destruir un montón de trabajos, un montón de puestos. Bueno, de momento, lo que ha conseguido es en un solo año un 36% de cotización negativa, ¿no? Ayer, por ejemplo, cayó prácticamente el día previo a la presentación, cayó 2 días previo a la presentación, pero casi un 3%. Hoy en la preapertura ya lleva un descenso del menos 0,3. Bueno, veremos cómo se desenvuelve, ¿no? Pero bueno, antes de nada, pues podemos ir a ver en Investing Pro cuáles son los datos que tenemos de esta compañía, ¿no? Para verla un poco más en detalle. A ver, ya la tenemos aquí cargada. Vamos a ir primero a la visión general, ¿no? Y luego vamos a ir intentando encontrar un poco más de luz en algunos datos concretos. Como os he dicho, ahora mismo cotizan $275 y realmente las métricas y su valor razonable basado en los 13 modelos de inversión de Investing Pro, igual que como muchas empresas de software ahora mismo, le dan un recorrido al alza del 55%, contando que esta empresa debería valer ahora mismo $428 y no los 275. Evidentemente está en el rango bajo. Los analistas y el objetivo de los expertos, sin ser tan optimistas como el valor razonable de Investing Pro, sí que le dan le dan crecimiento, es decir, 385. Y aquí es ver un poco dónde puede estar realmente, o si va a haber un momento en el que la gente pueda ver valor y que la narrativa de que la IA va a destruir en cierta manera un montón de este tipo de empresas, o que va a acabar con los ingresos recurrentes que han tenido este tipo de empresas, si se puede dar la vuelta o no. Por el momento, lo que vemos aquí, de manera muy resumida, es unos ingresos. Ahora lo vemos un poco más detalle en la parte fundamental, eh, unos ingresos en crecimiento, el margen de ingresos operativos también estable, un PER relativamente atractivo de 15%, el PER forward un 12%, relación de PEG, de ratio PEG también un 0,46 por debajo del 1, la deuda y el patrimonio es un 57%, y el flujo de caja libre neto también en creciente con más de 9.000 millones, ¿vale? Los pro tips, lo que vemos, sobre todo los puntos negativos, en los movimientos
de precios de estas acciones son bastante volátiles. Estamos viendo sobre todo caídas o pequeñas subidas que vienen acompañadas con otra vez caídas, ¿no? Y una negociación con un múltiple elevado en precio y contabilidad. Aquí el gráfico, como hemos visto, a un año, pues muestra evidentemente este descenso con pequeñas subidas, ¿no? Luego, si queréis, nos detenemos un poco en la parte de la comparación entre pares, ¿no? Pero me interesa ver, primero de todo, los resultados, ¿vale? Cuando, bueno, en la anterior presentación de resultados superó las expectativas con creces, es decir, tanto en BPA como los ingresos. En este momento, en lo que hay que fijarse sobre todo, ¿no? Es en el próximo informe de resultados, ¿no? La fecha del anuncio, el BPA estimado de 5,86, el beneficio estimado de 6,28 billion. Y las previsiones de las revisiones de BPA, pues ha habido un pequeño cambio, ¿no? De 23 al alza y de 1 a la baja. Esto puede ser un signo de que alguien o que los analistas pueden estar viendo que pueda haber tocado el suelo o esté cerca del suelo Adobe. Bueno, vamos a ver si es posible, ¿no? Fijaros en las relaciones de las acciones tras los últimos resultados presentados, ¿vale? Si nos fijamos aquí en las 10 últimas presentaciones, tan solo en 3 ha crecido el precio de la acción una vez que ha presentado resultados. Es cierto que de las últimas 3, 2 ha crecido, con lo cual se puede ver como un cambio de tendencia, y que en la última vez que presentó resultados subió un 1,77. Como hemos visto, en prácticamente el conjunto y la mayoría de las veces que ha presentado resultados, ha batido las expectativas, con lo cual es un buen síntoma. Y vamos a ver un poco más en la parte de fundamental cuáles son las partes importantes. En ingresos, vemos ingresos recurrentes crecientes. Es importante, ¿no? Que vamos viendo cómo el ingreso interanual, a pesar de haberse estancado en un 10% en los últimos periodos, también ha sido importante, ¿no? Y ha sido siempre, fijaros, de los últimos años por encima del 20%, salvo en los 2 o 3 últimos ejercicios, ¿no? Que está clavado en un crecimiento del 10, que no está nada mal tampoco. ¿Qué otras cosas podríamos ver por aquí? Los ingresos netos también en alza. Los ingresos netos en partidas también. El BPA diluido también en crecimiento. Son datos, el EBITDA también en crecimiento, importante. Los ingresos reportados. O sea, es una empresa que genera ingresos. Podemos ver también el balance. Y antes de seguir, simplemente comentaros que esto no es ninguna recomendación de inversión, no es ningún, por así decirlo, algo que tengáis que hacer, ni mucho menos. Es simplemente algo para que podáis analizar o para ayudar a aquella gente que esté dudando con esta acción, de cómo verla desde múltiples puntos de vista, utilizando herramientas profesionales, utilizando los datos que nos da Investing Pro para analizar, en cierta manera, esta acción, o si queréis analizar otra, pues vosotros mismos podéis suscribiros, que os dejaré el enlace en la descripción, para que podáis hacer este tipo de análisis también por vuestra cuenta, ¿no? Sin más, pues seguimos aquí en el balance, ¿no? Y podemos ver un poco pues el total de pasivo. Las deudas a largo plazo sí que se han incrementado un poco, ¿no? Que ha pasado de más o menos de 4.000, 3.000 y pico a 6.000, con lo cual eso es un detalle que hay que tener en cuenta. El total de pasivo también se ha incrementado. Las acciones ordinarias, capital, otras acciones, patrimonio neto, la deuda total, es lo que al final pasivo pues indica que ha ido creciendo, ¿no? La tendencia. Vemos en el flujo de caja también ingresos netos para el accionista, también creciente. No, esta empresa no ofrece dividendos, simplemente para que lo tengáis en cuenta. El flujo de caja libre neto también creciente y también interesante verlo. La conciliación del EBITDA, pues ver aquí cómo el EBITDA ha ido creciendo, ¿vale? El BPA, lo que hemos visto antes, ajustado, y en acciones también. Los ingresos
también lo hemos visto antes. Y vamos a ver lo que serían los pronósticos, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos o se piensa que los datos de Investing Pro que puede dar esta empresa para los próximos años y los próximos ejercicios? Lo tenéis aquí, por ejemplo, en 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Y esta es la ruta que debería seguir esta empresa, ¿no? Y en la presentación de resultados, pues tendríamos que ver si en los próximos ejercicios siguen este guidance, ¿no? Siguen este pronóstico, ¿no? Aquí tenemos tres medias, ¿no? De baja, media, el promedio y alto, ¿no? Y la previsión de ingresos, pues la tendencia que debería ser. Tendría que estar entre 23 y 23,6 y 23,7 el pronóstico, desde bajo hasta medio. Y aquí lo mismo, en el 26, de 25,6 a 26,3, para seguir esta tendencia. En lo que sería pues el cómputo de analistas aquí. Los contribuyentes, el total de estimaciones. Bueno, en definitiva, esto es lo importante al fin y al cabo, ¿no? Tanto el BPA estimado como el crecimiento de la compañía que debe tener para seguir, por lo menos aportando valor e intentar salir de esta espiral negativa, ¿no? En que se ha metido inversa tanto esta compañía como otras del software, ¿no? En donde todo es negativo, ¿no? Si vemos en la parte de comparativa, ¿no? Y vemos un poco, pues, aquellas empresas realmente un poco similares a ella, ¿no? Vemos que todas están, en cierta manera, en el mismo problema, ¿no? Con lo cual, a la hora de analizar este tipo de compañías, tendríamos que ver un poco este mismo problema para todas ellas, si es realmente una oportunidad de valor o si realmente es una trampa en donde el problema que viene aquí en la compañía es el escenario negativo que se presenta con la IA y no salir de esta. Para intentar ahondar un poco más, ¿no? y usar pues todas las capacidades que tiene Investing Pro, le podríamos preguntar, yo le he dicho aquí, por ejemplo, he hecho una pregunta con antelación para tenerla ya cargada, ¿no? ¿Qué datos habría que fijarse, qué datos clave habría que fijarse en la presentación de resultados de Adobe el próximo 13 de marzo? Un beneficio neto, vale, las expectativas. Lo que está el precio actual, con muy lejos del máximo de 454 del último año, la variación anual, lo que hemos hablado, la caída decente, menos 14 en lo que va de año, y el ratio clave que es el PER adelantado de 12 y el PEG solo de 0,36. Implica que el mercado espera poco crecimiento, aunque los fundamentales digan lo contrario, que hemos visto en la parte fundamental, ¿no? Lo que van a mirar los analistas, los ingresos, sobre todo, esto es muy importante, que el crecimiento estimado siga creciendo por encima de lo previsto, ¿no? Que la empresa siga generando ingresos a pesar de la narrativa que viene en contra, el beneficio neto, ¿vale? También de la compañía, que tiene que estar en torno a esa cifra de 9.500 con un crecimiento del 33%, los márgenes de EBITDA, ¿vale? Previsto sobre un 47%, y que no paga dividendos, lo hemos visto también, ¿no? Aquí ofrece una señal, ¿no? Que el crecimiento de los ingresos recurrentes será una métrica más debatida, ¿no? Los analistas piden confirmación de reaceleración. Aquí un par de gráficos, las señales para interpretar, al fin y al cabo varias casas que apuestan por infraponderar o por mantener o por apostar por la compañía, fíjate, con objetivos de hasta $430 en estas dos casas o análisis de acciones. Otros objetivos a vigilar, la volatilidad, el riesgo sectorial marcado por el software, la adquisición de SEMrush, esto puede ser importante, ¿no? El cómo esta compañía puede integrar esta herramienta, ¿no? Para dotar con integraciones de IA o con otro tipo de integraciones para dotarle de valor, ¿no? A todo su paquete de herramientas, ¿vale? Y la conclusión final es que llega la presentación con expectativas contenidas y una valoración atractiva para inversores con paciencia. Esto es importante. Este tipo de compañías, al fin y al cabo, con el gráfico que hemos visto, lo puedo poner aquí de nuevo otra vez, ¿vale?
de esta caída que lleva con una caída continua en el último año, la recuperación no va a ser en un mes, no va a ser en 5 días. Esta recuperación va a tardar un poco de tiempo si se llega a cabo, ¿no? Con lo cual, aquí podríamos ver una apuesta con paciencia a largo plazo. La compañía puede seguir cayendo. No se sabe muy bien dónde puede estar el suelo, ¿no? Y de hecho, podríamos preguntar dónde está a Warren Yeh, dónde está el soporte y resistencia de Adobe. Para ver un poco cuáles serían las métricas en cuanto a la parte técnica. Hemos visto la parte fundamental, podríamos ver un poco la parte técnica o el análisis técnico y ver un poco cuáles serían los soportes y resistencias, ¿no? Aquí vemos el soporte diario, que es 274, 278, ¿vale? El soporte semanal 265, si pierde el diario. O sea, muy atentos a estas cotizaciones. Y la resistencia 285, 289 y la semanal 293. Ahora mismo, pues está cotizando en los 273, creo que es, más o menos. Importan los niveles, importan resistencia. Aquí está 274, 285. Hay que vigilar un rebote sobre el 274, un cierre por encima de 285 y si Adobe pierde los 274, el soporte semanal es 265 y cobra protagonismo, ¿vale? Y vemos un campo de juego inmediato, ¿no? Entre 274 y 285, operar de estos niveles requiere disciplina y stop ajustado, ya que la volatilidad está muy alta, así que cuidado, sobre todo en los 274 y 285, que son, por así decirlo, los niveles aquí que estamos viendo más, más difíciles o más importantes. Aquí podemos ver actualmente cómo se encuentra. Y vamos a ver cómo se comporta la compañía, sobre todo con estos niveles y estas resistencias que se han adjuntado ahora mismo, ¿no? Ahora mismo cotiza en 2,75 y estamos diciendo que los niveles están en 2,74 el soporte, la resistencia 2,75. Con lo cual podremos ver un poco más en detalle aquí cuáles son, si pierde, no pierde estos soportes, estas resistencias. Es importante contar pues, con este tipo de ayuda, ¿no? Para hacer unos, unos análisis en cierta manera rápidos, ¿no? Y bueno, poco más. Al fin y al cabo, vosotros tenéis que coger esta acción o alguna similar, ¿no? Hacer vuestros propios análisis, mirar si el perfil de riesgo se ajusta a vosotros, si realmente la, valoraciones que hacéis son para largo plazo, medio plazo, corto plazo, si creéis que ha tocado el suelo, si creéis que va a bajar más, pues habría que esperar acontecimientos. La presentación de resultados, ya sabéis que es el jueves. Bueno, estar pendientes si os interesa esta compañía para ver si realmente cumple con esas expectativas que hemos hablado o si no. Y ya sabéis que aquí las valoraciones pues, son lo más importante, sobre todo para los analistas, ¿no? Y que cada vez son valoraciones más exigentes, ¿no? Y que para salir de esta ciclo espiral de la IA va a destruir este tipo de empresas de software, pues no se cierra en un día, ¿no? Pues nada más, sin más, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis que os podéis suscribir, dar a like, etcétera, todas estas cosas. Y si tenéis más interés en Investing Pro o en vídeos similares, siempre podéis visitar el canal, hay un montón de vídeos sobre Investing Pro, cómo usarlos o las herramientas que hay. Y nada más, pues hasta la próxima. Un saludo a todos, buenas inversiones.